Leemos el libro de Isaías, capítulo 48, de los versículos 1 al versículo 7, y lo hacemos de manera igual, unida, por favor, hermanos. Dice la palabra de Dios así: Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis en nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las había oído, para que no digas, he aquí, yo lo sabía. Amén. Padre amado, gracias, Señor, te doy en esta hora del día, Señor, porque me permites nuevamente ser instrumento tuyo para compartir tu palabra. Gracias por el privilegio que me concedes, oh Dios, y en esta hora, Señor, con toda la humildad, Señor, la responsabilidad, quiero compartir tu palabra. Es por eso, Padre, que ruego en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu quien me dirija, quien me ilumine, Señor, para que la palabra que sea expuesta sea palabra tuya, Señor, que edifique y que conforte nuestros corazones, que prospere en cada una de nuestras vidas, y también, Padre, que nos hagas hacedores de tu palabra. Y por favor, Padre, que también podamos compartir este mensaje con quien lo necesite, Señor, en este día. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Pueden tomar su lugar. Este día domingo es ya el tercer domingo del mes de julio. Ya se está casi yendo este mes también de julio, ¿verdad? Y estamos a mitad otra vez del año. Y el tema que hemos estado manejando como tema general es creyentes consagrados. Ya vimos que un creyente consagrado, el primer domingo lo vieron con el anciano de iglesia, nuestro consejero, conoce a su Señor. Un creyente consagrado conoce a su Señor. El domingo pasado vimos que un creyente consagrado escucha la voz ¿de quién? De su Señor. Y en este día vamos a ver creyentes consagrados igual, pero vamos a ver una parte muy importante, porque como he mencionado hace un momento, vamos a mitad del año y pareciera que ya estamos en semáforo verde y a veces no queremos ya escuchar más de pandemia, más de contagios, y otra vez vuelve a abrirse este tema de la pandemia. Y platicaba yo hace un rato y decíamos, está llegando otra vez como al principio, y entonces hay recuerdos, luego hay dolor, hay necesidad, hay adversidades, hay pruebas. Seguimos en esta lucha, en esta batalla, de manera que el tema de hoy es del dolor al reposo. Y en ocasiones, hermanos, es difícil interpretar las cosas que nos suceden. ¿Por qué nos pasan a nosotros las cosas? Lo que llega a nuestra vida. Nos llegamos a preguntar igual si hay algún propósito de Dios en eso. Nos llegamos a preguntar cuál será el propósito que tengamos que pasar por eso, de que hayamos tenido que pasar por eso. La prueba que estemos experimentando, sea quizás el sustento o la crisis económica, sea enfermedad, sea conflicto familiar, sea el tema que sea, en el área que sea, si hay adversidad, nos llegamos a preguntar cuál será el propósito de Dios de que yo tenga que pasar por eso. O a veces nosotros nos llegamos a preguntar, ¿había necesidad de que yo haya pasado por eso? Pero Dios en su soberanía, mis amados hermanos, conoce que hay áreas en nuestro vivir que tienen que ser atendidas. Acabamos de leer una parte muy importante en Isaías, y existe aquí lo que hace el profeta Isaías. El versículo 1 dice de esta manera: oíd esto, dice, ¿a quién le habla Isaías aquí? ¿Al pueblo de quién? De Israel. Dice, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis en nombre de ¿qué? De Israel.
que salieron de las aguas de Judá, los que juran el nombre de Jehová y es en memoria del Dios de Israel. ¿Y cómo termina el texto diciendo? Mas no en verdad ni en justicia. De manera, hermanos, entonces, que hay una urgente apelación del profeta Isaías por parte de Dios para guiar tanto al ciego y al sordo, en este caso, del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para reconocer a su Señor. Cuando hablamos nosotros hace un momento acerca de que un creyente consagrado conoce a su Señor, seguramente recordamos aquel mensaje que nos dio Dios a través de los labios de nuestro hermano consejero. ¿Cómo conocer a nuestro Dios? O cómo a veces decimos que somos cristianos, hijos de Dios, y no estamos conociendo verdaderamente a nuestro Señor. Y aquí nos invitan también, nos recuerdan que a veces somos hijos de Dios, nos llamamos cristianos. Dice la palabra de Dios, bueno, esta escritura habla al pueblo de Israel en aquella época. Ahora, ¿quién es el pueblo de Israel en la actualidad? ¿Quién es el pueblo elegido de Dios? Nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Pero nos está llamando a reconocer los caminos del Señor. Y recordemos esto, acabamos de afirmar que somos el pueblo elegido ¿por quién? Por Dios. Y es posible, hermanos, ser descendientes de Israel, de manera que Dios nos ha elegido. Pero podemos ser descendientes de Israel, pero no estar siendo partes de ese verdadero Israel. Porque el verdadero Israel es conocido por su fe sincera en el Señor. Una fe sincera en el Señor. Acabamos de leer hace un momento acerca de lo que llamaba el libro de los Hebreos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre ¿de qué? De fe. Y el título aquí que dice, el versículo del 12 en adelante, dice, porque de la santa ciudad se nombra quien el Dios de Israel confía. ¿Cómo le llaman a Dios aquí? Su nombre es ¿qué? Versículo 2, Jehová de los ejércitos. Este título enfatiza de Dios su poder, pero también es una expresión de su carácter, es decir, expresa su carácter y su poder. Pero solamente el Señor va a decretar y va a ejecutar su voluntad de acuerdo con su palabra. Nada más, Él es Dios, el soberano, solamente Él es soberano, nadie más. Pero aquí el pueblo está pegado obstinadamente a sus ídolos. Me refiero a Israel, al que se refiere Isaías. Está apegado obstinadamente a sus ídolos. ¿Saben qué es alguien obstinado? ¿O qué es la palabra obstinadamente? ¿Qué significa o qué entendemos por ser obstinado? Bueno, mi hermana lo dijo un poquito más fuerte, pero así tiene que ser la palabra, ¿verdad, hermana? Obstinadamente, ser obstinado es una persona que se mantiene firme en una opinión o en una decisión muy poco acertada y se mantiene firme y firme y firme. Por ejemplo, yo no sé si le ha pasado con alguna amistad, con alguna familia, es que yo quiero pintar de color, no sé, chocolate, la pared de la sala. La esposa o los hijos, no, yo creo que se ve mejor un poquito más bajo de luz, beige, ¿no? Para que entre más la luz. Y la persona, no, pero es que a mí me gusta más el chocolate. Siento que se ve mejor más, se va a ver más llamativo, más elegante. Y se mantiene, es un ejemplo muy superficial. Pero no es una persona obstinada, es mantenerme en mi decisión firme, pero no ser capaz de escuchar las opiniones de los demás, de escuchar la voz de los demás. Y en este caso, aquí el pueblo estaba pegado obstinadamente a los ídolos, a las creencias, incluso tras años ya de haber estado en el exilio. Y la evidencia es la que va a hablar por sí sola. En el pasado, el problema era que estaban ciegos y sordos al mensaje del Señor. El pueblo de Israel no estaba mirando, ni siquiera estaba atento al mensaje de Dios. ¿Qué es lo que anhelaba el pueblo de Israel? El capítulo 40 de Isaías, si alguien me puede decir el versículo 1, ¿qué es lo que pedía el pueblo anteriormente? Y lo que
Dios quería para ese pueblo también. Dice, consolar, ¿qué? ¿A quién? ¿Cómo dice el versículo 1? Consolar pueblo mío. Pueblo mío. Y bueno, más adelante, ¿no? Pueblo mío dice, ¿quién es el pueblo del Señor? En este caso, Israel, ¿no? Y deseaba Dios ese consuelo, el pueblo deseaba ese consuelo y esa paz de Dios. Cuando vemos nosotros que a veces nos mantenemos en nuestra percepción y anhelamos en este tiempo de pandemia, en este tiempo no solamente de pandemia, en la adversidad que nos encontremos, anhelamos no solamente consuelo, no solamente fortaleza, queremos paz de Dios, queremos ese reposo de Dios. Experimentamos el dolor, pero queremos experimentar el reposo de Dios. Es lo que queremos todos, amén. En este tiempo donde se están aumentando hoy día otra vez, que el semáforo mañana vuelve amarillo aquí en el Estado de México, y queremos ¿qué? Reposo. Ya, por favor, ya queremos que todo termine, que todo regrese a la normalidad, y queremos ese reposo de Dios. ¿Todo lo queremos así, hermanos? Amén. ¿O queremos seguir viviendo así con pandemia, con cubrebocas y todo eso? Ya no, ¿verdad? Y queremos ese reposo de Dios. Pero a veces nuestra vida espiritual, ¿cómo está siendo? Hace un rato en la mañana les compartía una reflexión, ¿verdad? Y muchas veces estamos actuando como ese pueblo de Israel porque desechamos cosas inconscientemente o conscientemente. Platicábamos hace un rato, mi hermana Lucha y yo, y de un tema muy de enfermedad. Pero por ejemplo, cuando usted come las uvas, ¿qué hace con la semilla? Si tiene semilla la uva. Esa no me gusta, ¿no? Igual con las frutas que tienen semilla lo desechamos. Pero nos damos cuenta de que Dios todo lo pone en su creación. Todo lo provee para nuestro beneficio. Decía un pastor, y ustedes lo han de conocer, el pastor Armando Altozzi, dice que las uvas, las semillas de las uvas, son anticancerígenas, previenen el cáncer. Y usted y yo mientras lo que hacemos es que desechar. Y así muchas semillas de las frutas tienen muchos beneficios y proteínas. Y muchos de nosotros lo desechamos. El pueblo de Israel estaba aquí, siendo sordo y ciego al mensaje de Dios. Quería paz, pero no estaba disfrutando la paz de Dios. Cuando usted lee la Biblia, ¿cómo lee la Biblia? ¿Cómo lee la Escritura? ¿Lo hace por rutina? ¿Lo hace de manera... Hoy me tocan 2 capítulos y solamente leo esos 2 capítulos y no me detengo, o solamente me detengo cuando no le entiendo a una palabra, la busco en el diccionario? ¿O cómo leemos? Quizás usted ya leyó la Biblia una vez, 2 veces completa, o 3 veces o más, ¿no? Pero si usted la vuelve a leer y la lee con discernimiento y le pide a Dios la sabiduría y ese discernimiento, siempre va a encontrar cosas nuevas. Aunque usted ya haya leído esa parte de la Biblia, va a encontrar cosas nuevas. Y es lo que quería Dios para el pueblo de Israel. Y había cosas nuevas, pero que eran ocultas para el pueblo de Israel. Y una de ellas era salvación y reino de justicia. Y como dice el versículo 1 aquí, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis en el nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombra y en el Dios de Israel confía. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Nos podemos encontrar en adversidad, en aflicción, en el dolor. Pero si recordamos lo que hemos dicho, que este título, Jehová de los ejércitos, enfatiza y expresa el poder y el carácter de Dios. Dios tiene poder ¿para qué? Para sustentar. Dios es el Dios de paz, que esa paz no es como el mundo la da la tranquilidad, es una paz perfecta, que en el momento de la aflicción, de la tristeza y del dolor, podemos encontrar esa paz en Dios. Si es enfermedad, Dios es el sanador. Tenemos que tener en cuenta
como le estamos llamando a Jesús desde nuestro corazón. Salvación y reino de justicia, ahí empieza la restauración. Otra cosa es el periodo de purificación. Sigo leyendo los versículos en adelante. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. El pueblo de Israel tenía una condición de que se jactaba de que los ídolos eran quienes respondían, de que eran ellos por sus méritos que podían obtener las cosas, pero no era así. Aquí Dios abre ese entendimiento y dice el versículo 6, lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día habías oído, para que no digas, he aquí, yo lo sabía. Veo aquí a dos jóvenes, 3 conmigo. Y como hijos, cuando la mamá nos llama la atención, 1 o 2 veces, 3 veces, ¿qué decimos? Bueno, ya iba. Ya mamá, ya me lo dijiste muchas veces, ya lo sé. O ya papá, ya me lo dijiste, eso ya lo sé. Yo soy uno de ellos también. Cuando era joven, así le respondí a mi papá, antes de conocer al Señor. Ay papá, ya me lo dijiste muchas veces. Con mi mamá todavía en la parte de adultos, cuando los empiezan a aconsejar con la esposa, con los hijos, instruye al niño, todo esto. Sí mamá, ya me lo dijiste. Y así a veces somos con la Escritura, con nuestro Padre Celestial. Pensamos que ya lo conocemos, que ya lo hemos leído. Y si ya lo habrá leído usted, hermano y hermana, pero siempre encontrará algo nuevo en la palabra de Dios. Y permítame decirle por experiencia que cuando usted va a la Escritura primeramente, lo que encuentra, lejos de ser solamente algo nuevo, será algo para lo que usted esté necesitando en ese momento, porque Dios así habla al corazón de sus hijos. Y sigo leyendo los versículos en adelante. Dice el versículo 7, ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí, yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Versículo 10, leemos juntos. He aquí, te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. El periodo de purificación es este, hermanos y hermanas. El horno de aflicción. El dolor que estamos viviendo hoy, la adversidad, lo que esté pasando, es el periodo de purificación. En este periodo, a pesar en el pueblo de Israel de que de ser difíciles las pruebas para él, no fueron tan severas como cuando se purifica la plata. ¿Sabe cómo se purifica la plata? Se echa en un recipiente o en un horno y conlleva temperaturas extremadamente altas. Por eso es que Dios nos purifica en el horno de la aflicción. El Señor sabe que hay cosas entonces en nuestra vida que tienen que ser puestas en ese recipiente de ese horno y ser purificadas. Puede ser la autoestima, puede ser la aflicción, el carácter, la impureza e incluso la misma fe. Versículo 11, que dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra, dice, no la daré a otro. De manera que todo lo que hace Dios lo hace para su propia gloria. Y el Señor es quien verdaderamente estuvo en el principio, y su reino, créame, hermano y hermana, que nunca llegará a terminar su reino.
Nuestro Dios, siendo el creador, va a cumplir su propósito para el universo, que es tener a un pueblo apartado y santo para Él, que le pertenezca y que le sirva. Será un pueblo consagrado. Hemos dicho que somos parte del pueblo escogido por Dios. Le pertenecemos entonces a Dios. Y un creyente consagrado entonces tiene que vivir apartado y tiene que vivir en santidad. Reflexionemos esta parte. El versículo 16 de este capítulo 48. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu, que dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Ya lo habíamos escuchado eso, hermanos, ¿verdad? Ya sabemos el camino. ¿Cuál es el camino? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántas veces nos lo han predicado o lo hemos leído y ya lo sabíamos? Vamos a encontrar algo nuevo. Versículo 18 dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Esta parte también la hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Deuteronomio, Éxodo, mandamientos. Encontremos algo nuevo en lo que sigue en esta parte del versículo 18. Lo repito desde el principio. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena de tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Y otra versión dice: aún así, salgan de Babilonia. Recuerden que el pueblo estaba exiliado, estaba en cautiverio. Salgan de Babilonia, huid entre los caldeos, dan nuevas de esto con voz de alegría y publicadlo y llévenlo hasta lo postrero y vayan y regresen a esa tierra prometida. Dice la palabra de Dios: redimió Jehová a Jacob, su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron ¿qué? Las aguas. Primeramente Dios aquí está revelando un anhelo compasivo por su pueblo. Que encuentre ese pueblo la paz de vivir para Él, de vivir en Él. Y debido a que se han rebelado contra el Señor, este pueblo no ha encontrado la paz, sino que ha experimentado un gran dolor. Y un gran dolor innecesario. Y pérdida a lo largo de toda la historia de Israel. Hemos dicho entonces, nuestra forma de pensar, nuestro carácter, nuestra percepción personal. ¿Cómo nos estamos conduciendo en esta vida? ¿Por qué experimentamos el dolor? ¿Por qué seguimos experimentando el dolor y no la paz de ese Dios de paz? ¿Será que también es como el pueblo de Israel estemos desechando inconscientemente o conscientemente la palabra de Dios? Dice la Escritura también en este mismo libro de Hebreos: porque muchas veces y de muchas maneras Dios habló al pueblo o a ustedes por medio de ¿quién? De los profetas. Mas ahora está hablando por medio de ¿quién? De su Hijo, Jesucristo. Y esta profecía entonces está encaminada al futuro, finalmente a la venida de Jesucristo, de ese Mesías, y ese crecimiento de ese reino en toda su plenitud. Pero aquí en el versículo 21 lo que hace el profeta es recordar el éxodo de Egipto y cómo entonces Dios proveyó para su pueblo. ¿Qué dice el versículo 21? Que no pasaron sed. ¿Por qué? Porque de la peña brotaron ¿qué? Ríos de agua, ¿verdad? Y el versículo 22, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo dice? ¿No hay qué? No hay paz para los malos, dije Jehová. ¿Por qué no encuentro paz?
¿Por qué sigo experimentando ese dolor, esa aflicción, amargura y tristeza? Esto es verdadero, hermano, verdaderamente cierto, tanto para las naciones como para aquellos que afirman ser el pueblo de Dios, pero solamente siguen una rutina. Mi pregunta hace un momento fue: ¿cómo nos acercamos a Dios, a su palabra? No lo hagamos por rutina. Usted siempre que se acerque a la palabra de Dios encontrará cosas nuevas. Déjeme decirle, y con eso termino, el reposo no se encuentra en ninguna parte, sino solamente en el Señor. Nada más en el Señor. Quiero que me acompañe para terminar ahí mismo en Isaías, en el siguiente capítulo 49, y le quiero leer unos versículos. Versículo 8 al 10. Lo voy a leer detenidamente. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaure la tierra, para que heredes asoladas heredades. Versículo 9. Para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas mostraos, los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán ¿qué? Sus pastos. Versículo 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá ¿a dónde? Manantiales de aguas. Mis amados hermanos, un creyente consagrado, del dolor al reposo hay una experiencia, y un creyente consagrado en esa experiencia va a disfrutar de la paz de Dios aún en el tiempo difícil, y la única respuesta es acercarnos a Dios. Primeramente, el camino ya lo conocemos, ya lo sabemos, ¿es quién? Jesucristo. Y Jesucristo viene y viene pronto. Recordemos que Él es la palabra escrita y la palabra encarnada, esa revelación especial. Así que, hermanos, yo les pido que en el amor del Señor podamos tomar esta palabra, nos hagamos creyentes consagrados. Ya vimos, un creyente consagrado conoce a su Señor. Un creyente consagrado escucha la voz de su Señor. Un creyente consagrado en este día experimenta y disfruta la paz de su Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos, para orar a nuestro Dios. Te agradecemos, Señor Dios, por tu amor y por tu fidelidad. Y gracias, Padre, porque en esta hora, Señor, hemos escuchado tu palabra. Señor, ciertamente en este tiempo podemos recordar dolores pasados. Quizás se abren heridas, Señor. O también, Padre, estemos experimentando hoy día recientemente alguna aflicción, alguna adversidad, alguna prueba difícil. Pero, Padre, queremos agradecerte porque aunque es difícil, Señor, no es tan severa como la purificación de la plata. Pero hoy nos da, Señor, a entender en tu palabra que este dolor y que estas pruebas, el propósito que tienen en nuestra vida es que seamos purificados, que tú quites toda impureza de nuestros corazones y que nos hagas creyentes consagrados, que podamos experimentar y disfrutar esa paz que nuestro corazón necesita, Señor, en el dolor, en la aflicción, en la tristeza, en la enfermedad, Señor, en el conflicto familiar. Que esa paz tuya, Señor, sea siempre derramada en nuestro corazón. Pero alienta nuestros corazones, Padre, para acercarnos siempre ante el trono de tu gracia y siempre, Señor, vivir como Jesucristo, Señor, nos enseñó. Siempre para ti, Señor, en adoración y consagrado y apartados para ti, en totalidad a ti, Señor. Ayúdanos, pues, Padre, a que podamos, Señor, ser una familia, hombres y mujeres consagrados, y sea tu bendición con cada uno de mis hermanos y hermanas que en este día, Señor, representan cada familia. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús.